Estructura general de un programa. En esta unidad, primeramente vamos a definir qué es un programa para poder entender todo el contenido. Cuando pensamos en qué es un programa, lo primero que se nos viene a la mente que es un software. Pues en sí, este es un software, pero hay un proceso que está atrás de todo esto, ¿sí? Pero para ser mucho más específico, vamos a definir un programa como el conjunto de instrucciones, es decir, tareas que se le da a la máquina para poder llegar a un fin y así solucionar un problema. Para que un programa sea realizado, este consta de 6 procesos, como podemos observar en la pizarra. Como el primer punto tenemos la definición y análisis del problema. Todas estas fases ya fueron analizadas en una unidad anterior, pero vamos a poder detallarlas un poquito para poder comprenderlas mejor. Cuando hablamos de la definición y análisis del problema, justamente estamos hablando de que nosotros el problema podamos especificar cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida, las operaciones matemáticas y las operaciones lógicas, para después de eso poder pasar al diseño del algoritmo. El diseño del algoritmo no es nada más que todo eso que analizamos, poder pasarlo a un conjunto de gráficos. Estos gráficos cada uno cumplen una función en donde nosotros vamos a detallar y a poder darle solución a nuestro problema en lo que se llama flujogramas, ¿sí? Como tercer punto tenemos la codificación. La codificación es pasar ese diagrama de flujo que realizamos en la fase número 2, ¿sí?, a lo que tiene que ver ya la programación, en donde debemos utilizar un lenguaje de programación para poder especificarla. Este lenguaje de programación, los comandos varían de acuerdo a la librería que estamos utilizando. Normalmente un programa profesional utiliza 50, 60 librerías como mínimo o máximo. La depuración y verificación de un programa, justamente en esta cuestión estamos hablando de la verificación, en la cual tenemos que compilar. ¿Qué es compilar dentro de un programa? Es ese programa transformarlo a un lenguaje entendible para la máquina, es decir, ceros y unos. Y la depuración, específicamente, es ver esos errores que tiene nuestro programa y así mismo poder mejorarlos. Luego de esto tenemos la fase 5 y 6. ¿Por qué estas fases están así? Porque la fase 5 y 6 intervienen desde la primera fase hasta la cuarta, es decir, siempre van a estar presentes. La documentación la podemos encontrar en el momento que hacemos comentarios en nuestro programa, cosas como esta, cuando diseñamos el diagrama de flujo, entre otras cosas. Y el mantenimiento, ¿sí? Una vez que hacemos la cuestión de la documentación y la depuración, siempre vamos a mejorar los errores, ¿sí? Y esos errores que mejoramos le llamamos mantenimiento. Partes constitutivas de un programa, ¿sí? Una vez que como programadores decidimos hacer un programa, es necesario establecer el conjunto de especificaciones que va a contener nuestro programa, ¿sí? El cual está en entrada, salida y algoritmos de resolución. Los algoritmos de resolución lo que contienen son los procesos que van a permitir obtener la salida, ¿sí?, de acuerdo a la entrada que hemos realizado. Normalmente esta parte que está aquí se le llama o se le conoce como caja negra. ¿Por qué? Porque lo que contiene esta parte de aquí es un conjunto de códigos, ¿sí?, un conjunto de códigos que permite resolver o solucionar para así poder tener una salida. Entonces lo que tenemos es una entrada, nuestra caja negra, que va a solucionar, y de acuerdo a los datos que ingresamos, gracias a la resolución, vamos a obtener una salida que lo llamamos resultados, ¿sí? Estas entradas las podemos realizar específicamente más por teclado, ¿sí? Cuando realizamos una entrada por teclado, estos son llamados datos de entrada, o normalmente cuando ya estamos trabajando en flujogramas se le denomina leer. Es decir, lo que estamos pidiendo es que se ingrese un dato, y la cuestión de la salida puede ser por pantalla o impresora, este tipo de periférico, que son datos de salida, y se le conoce como escribir, ¿sí? Luego de esto tenemos lo que tiene que ver las instrucciones. El diseño del algoritmo o la codificación del programa, ¿sí?, consiste en definir cuáles son las instrucciones o acciones que se le va a dar al programa, ¿sí?
Normalmente se puede realizar una confusión entre estas dos palabras, pero cuando hablamos de instrucciones es cuando ya estamos hablando justamente en la codificación del programa, y las acciones normalmente se utilizan cuando estamos trabajando con diagramas de flujo, ¿sí? Un programa puede ser lineal o no lineal. Un programa es lineal cuando tenemos algo como esto, ¿sí? Realizamos un diagrama de flujo y vamos a obtener un resultado. Entonces, de esta manera un programa puede ser lineal, y un programa es no lineal cuando dentro de nuestro diagrama de flujo o codificación vamos a tener una decisión, ¿sí? Vamos a tener una decisión y ahí tenemos un fin. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber, ¿sí?, si este programa es lineal, ¿sí?, o no es lineal, de esa manera. Para ser más claros, ¿sí?, en el momento que ya tenemos decisiones o operaciones lógicas, este programa ya no va a ser lineal. Entonces, tenemos los tipos de instrucciones, ¿sí? Como primer tipo de instrucción tenemos la asignación. ¿Qué es la asignación? Nosotros cuando trabajamos con programas utilizamos variables, ¿sí? Y estas variables nosotros podemos darles valores. Por ejemplo, le damos que A tiene un valor de 100, entonces ya le estamos aquí asignando a que A es igual a 100. O normalmente también lo podemos utilizar con una rayeta así. Estamos diciendo que A es igual a 100, como también podemos decir que B es igual a A. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al principio A valía 100, ¿sí? Y luego A va a tomar el valor de 100. Entonces, como A valía 100, B ahora va a valer 100. Entonces, de esa manera podemos hacer instrucciones de asignación. Las instrucciones de lectura también utilizamos variables, ¿sí? Solamente que esta asignación va de acuerdo a los datos que ingrese el usuario. Por ejemplo, nosotros establecemos como una variable A o una variable B, en la cual pedimos al usuario que ingrese datos. Entonces, ese valor que ingresó el usuario se lo va a tomar la variable. Por ejemplo, si se le pide al usuario que ingrese un número, entonces el usuario ingresa 50. ¿Qué es lo que va a hacer? Nuestra variable va a tomar ese valor que le ingresó el usuario. Si se le pide que ingrese otro valor y el usuario ingresó 75, entonces la otra variable que hemos utilizado, el programa va a tomar ese valor que asignó el usuario. Luego de eso tenemos las instrucciones de escritura. Las instrucciones de escritura son normalmente las que nos muestran los resultados que realizamos como operaciones. Entonces, si nosotros luego de un proceso tenemos como resultado 1010, ¿sí?, y nosotros visualizamos por algún periférico la variable C, que la estamos utilizando dentro de nuestro programa, ¿qué es lo que va a hacer? Esta variable que va a estar aquí, que estamos visualizando, si lo hemos realizado, va a tomar ese valor, ¿sí? Entonces C va a tomar el valor que queremos escribir de 1100 y va a ser escrito por pantalla o impreso, ¿sí? Y así mismo podemos realizar otros ejemplos. La bifurcación. La bifurcación es cuando ya estamos utilizando operaciones lógicas, ¿sí? Cuando ya utilizamos un signo como este, ¿sí? Normalmente la bifurcación puede ser para hacia adelante, ¿sí?, hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuándo utilizamos una bifurcación hacia atrás? Cuando nosotros encontramos que las flechitas están hacia arriba. Cuando nosotros utilizamos una bifurcación hacia adelante, cuando nos encontramos con estas cuestiones, ¿sí? Entonces aquí nos encontramos con una bifurcación hacia atrás y hacia adelante. Pero para ser un poco más específico, las bifurcaciones pueden ser incondicional y condicional. Son incondicionales normalmente cuando utilizamos esto, una bifurcación hacia atrás, que se utiliza más en lo que tiene que ver contadores. Cuando utilizamos contadores es que normalmente se utiliza una bifurcación hacia atrás, pero en esta bifurcación hacia adelante es cuando utilizamos preguntas lógicas, ¿sí? De esa manera tenemos que decidir entre una cosa y la otra. Elementos básicos de un programa. En programación se debe saber distinguir la diferencia entre el diseño de un algoritmo y la implementación de este en un lenguaje específico.
Por ello, se debe tener en cuenta los conceptos de programación y el medio en que estos se implementan en un lenguaje específico. Al momento de tener claro cuáles son los conceptos de programación, aprender un nuevo lenguaje va a ser sumamente fácil. El lenguaje de programación, al igual que cualquier otro lenguaje, tiene elementos básicos, los cuales son como reglas para estos elementos se puedan combinar. Estas reglas se las denomina como sintaxis de lenguaje. Al momento de uno dar una orden a la máquina y esta está sintácticamente correcta, lo que la máquina va a hacer es interpretarla. Pero si no está correcta y tiene alguna falla en la sintaxis, lo que va a hacer sencillamente es rechazarla. Entonces, entre los elementos básicos de un programa tenemos lo que son los constitutivos, que son palabras reservadas como inicio, fin, los identificadores, que puede ser el nombre de una variable, los caracteres, que son como una coma o un punto, y las constantes, variables, expresiones y las instrucciones. Además de estos elementos básicos, tenemos estos que forman parte del programa, que su buen conocimiento y aplicación van a ayudarnos a realizar una buena estructura del algoritmo o del programa. Entre ellos están los que son los bucles, contadores, acumuladores, interruptores y las estructuras. En estas estructuras tenemos tres, que son las secuenciales, las selectivas y las repetitivas. Ahora vamos a hablar sobre los datos, tipos de datos y operaciones primitivas. Sé que el objetivo general de una computadora es el manejo de información o de datos. Un dato puede ser ya sea las cifras de la venta de algún supermercado o las calificaciones de algún grupo de estudiantes. Entonces, un dato es la expresión general que describe el objeto con el que va a trabajar la computadora. Una computadora puede trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces, cuando uno ingresa los datos de entrada, las operaciones intermedias lo va a transformar en datos de salida. En los lenguajes de programación, los datos deben ser de un tipo de lenguaje específico, ya que dependiendo de este tipo de datos se va a presentar la información en la pantalla y también esta va a realizar la acción que le pide. Tenemos dos tipos de datos, que pueden ser los básicos y los estándar, que se encuentran en lo que son en los lenguajes de programación. También hay otro tipo de datos que se llaman los compuestos, que se forman a partir de los básicos. Ya estos pueden ser como estructuras o arrays. También encontramos otro tipo de datos que por lo general están en lo que es en el lenguaje de C o C++, que se llaman como punteros. Entonces, en lo que son los tipos de datos básicos encontramos lo que son numéricos, que pueden ser como real o enteros, los lógicos y los de carácter. Entonces, en los datos básicos encontramos estos tres tipos: numérico, lógico y carácter. Los numéricos están entre reales y decimal. El real sabemos que son todos los números que existen, ¿no? Ya sean enteros, y como un ejemplo es el 25. Los decimales, como el 0,8, que cuentan de una parte entera y una parte fraccional, o sea decimal. Los lógicos, que pueden ser, que son los booleanos. Estos tipos de datos se utilizan como para tomar decisiones, como en C++, como que es verdadero o falso, o sea, tomar una decisión si es sí o no. Y los caracteres, que pueden ser por letras, por símbolos o números. Por ejemplo, A, B o C, o los símbolos, o 1, 2, 3, que son los números. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las constantes y las variables. Una constante es un dato al que no se le puede cambiar el valor ya asignado originalmente. Entre las constantes tenemos, pueden ser numéricas, como un ejemplo el 25, de carácter, una letra A, de cadena, puede ser un ejemplo como Mario Calderón, y de boolean, verdadero o falso. Entonces desde aquí, al momento que declaramos una constante, no se le puede ya cambiar. Ahora tenemos lo que son variables. En las variables se diferencian de la constante, que a esta se le puede asignar cualquier valor que uno le quiera dar. Entre las variables podemos poner como un ejemplo, si queremos realizar, como decir, algún programa de sacar algún número de copias o algo así, podemos ponerle como MC.
número de copias, tiene que estar relacionado a lo que uno va a realizar. Si queremos darle como a una cantidad, ya sea cualquiera, puede ser cantidad 1 o número 2. Todo esto aquí son variables porque le podemos asignar cualquier número que uno vaya a hacer de acuerdo al problema. Entonces, declaración de constantes y variables. Siempre antes de realizar algún algoritmo, lo que tenemos que hacer es declarar las constantes y las variables, para que cuando estemos en el transcurso del algoritmo no vaya a haber ningún error, sino que todo se ejecute de una manera correcta. Lo que es entre la declaración, tenemos diferentes tres tipos: de carácter, que puede ser cualquier letra; real, que va aquí cualquier cantidad, pero con la diferencia de que aquí pueden contarse los decimales; y enteros, que solo se van a ingresar lo que son cantidades enteras. Ahora lo que viene lo que son las expresiones. Las expresiones es la combinación entre constantes y variables. Como un ejemplo, tenemos una constante más una variable y nos va a dar resultado una variable. Entre las expresiones tenemos lo que son las aritméticas, que por lo generalmente esto viene a ser las operaciones matemáticas que hoy en día todos conocemos, como la suma, la resta, multiplicación, división. Pero también contamos aquí con estos dos, que ya no se llaman, siguen siendo expresiones aritméticas, pero al momento de usarlas en el algoritmo vienen a llamarse operadores aritméticos, como el mod, que es para sacar el residuo solo de una resta, y estos símbolos que son como para usarlos en potenciación. Operadores de incremento y decremento. Los lenguajes de programación C++ y Java soportan los operadores unitarios de incremento y decremento. El operador de incremento aumenta el valor de su operando en una unidad, y el operador de decremento disminuye también en una unidad. El valor resultante dependerá de qué operador se emplee como prefijo o como sufijo. Si actúa como prefijo, el operador cambia el valor de la variable y devuelve este nuevo valor. Caso contrario, si actúa como sufijo, el resultado de la expresión es el resultado de la variable y después este se modifica. Reglas de prioridad. Las expresiones que tienen dos o más operadores requieren unas reglas matemáticas que permitan ordenar el orden de las operaciones, y estas son, primero, las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Segundo, las operaciones aritméticas dentro de una expresión suelen seguir un orden de prioridad. En los lenguajes que soportan la operación de exponenciación, este operador tiene la mayor prioridad. Ejemplo. En este ejemplo vamos a resolver esta operación aritmética, en la que, como dije antes, se va a seguir un orden de prioridad, y por lo tanto vamos a empezar primero resolviendo este producto. Por lo tanto, voy a resolver esto, que 7 por 3 es igual a 21 y 4 por 6 es igual a 24. ¿Ok? Entonces procederemos a hacer la respectiva suma, y tenemos que 8 y 21 es igual a 29, más 24, y tendremos como resultado 53. Es así como se resuelve este tipo de ejercicio, siguiendo una serie de pasos y dándole prioridad a ciertos operadores. Aquí tenemos como ejemplo los operadores. Este es el orden de prioridad que se debe llevar. Siempre el paréntesis se debe resolver primero, luego los operadores unitarios, luego de esto los operadores de producto, división y módulo. Luego tenemos los operadores de suma y resta. Operaciones lógicas o booleanas. Un segundo tipo de expresiones es la expresión lógica o booleana, cuyo valor siempre es verdadero o falso. En esencia, una expresión lógica es una expresión que solo puede tomar dos valores, que puede ser verdadero o falso. Estas expresiones se forman combinando variables lógicas, constantes lógicas, expresiones lógicas, utilizando operadores lógicos
como non, and y or. Operaciones de relación. Los operadores relacionales o de relación permiten realizar comparaciones de valores tipo numérico o de carácter. Las operaciones de relación sirven para relacionar los algoritmos y su resultado será siempre verdadero o falso. Por ejemplo, si A es igual a 4 y B es igual a 3, entonces A es mayor que B y esto es verdadero. Ejemplo. Son los operadores de relación. Este que está aquí es conocido como menor que, este mayor que, este es el igual, este es menor que o igual, este es mayor que o igual y este es distinto. Bien, siguiendo con los ejemplos, como decía, siempre tendrán un valor verdadero o falso. Damos como ejemplo, como número 1, el 3 y el 6. En su expresión lógica tenemos que 3 es menor que 6. Este resultado da como tal verdadero. Asimismo, 8 y 9 tenemos como expresión lógica 8 es mayor que 9. Esta expresión lógica es falsa porque 8 no es mayor que 9. Seguimos con 3 y 3. 3 es igual a 3. Como expresión lógica esto es verdadero, por lo tanto su valor será verdadero. De igual manera seguimos 5 y 4. Aquí tenemos que 5 y 4 es distinto, por lo tanto su resultado también será verdadero. Otro ejemplo con este mismo operador es 7 y 7. 7 es distinto a 7. Este resultado será falso. Para hacer comparaciones de tipo dato, tipo carácter, se requiere una secuencia de ordenación de los caracteres similar al orden creciente o decreciente. Esta ordenación suele ser alfabética, tanto mayúscula como minúscula como numérica, considerándola de modo independiente. Aunque no todas las computadoras siguen el código normalizado en su juego completo de caracteres, sí son prácticamente estándar. Los códigos de los caracteres alfanuméricos usuales son, los códigos normalizados son como numeral, signo de porcentaje, el signo de más y menos, de división. Exigen una consulta de códigos de ordenación. Los valores de los caracteres que están en su orden natural, por ejemplo, 0 es menor que 1, 1 es menor que 2, 8 es menor que 9 y así sucesivamente. Las letras mayúsculas A y Z siguen un orden alfabético. Por ejemplo, A es menor que B y C es menor que F. Si existen letras minúsculas, estas también siguen el mismo orden alfabético de las anteriores. Por ejemplo, A minúscula es menor que B minúscula, C minúscula es menor que H minúscula y así sucesivamente. En general, estos 4 grupos anteriores están citados en los códigos ASCII. Sin embargo, para tener completa seguridad, será preciso consultar los códigos de caracteres que tiene la computadora. Prioridades de los operadores lógicos. Los operadores lógicos siguen un orden de prioridad de acuerdo a la más alta hacia la más baja. Como podemos ver en la siguiente tabla, el operador NOT tiene una prioridad alta, por ende es primero en ejecutarse, mientras que el operador mayor que, menor que, mayor o igual tienen una prioridad baja, por ende es la última en ejecutarse. Al igual que en las operaciones matemáticas, las paréntesis tienen un orden de prioridad en todas las operaciones. Como podemos ver aquí, n4 menor que 6 se produce un error, pero si le implementamos lo que es n entre paréntesis 4 menor que 14 produce un valor verdadero. Por ende se cumple lo que se está diciendo y su prioridad es específica. Funciones internas. En estas operaciones que utilizan programas
exigen en su mayoría numerosas veces operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, se puede decir que en la función de 1n se puede determinar como un logaritmo, y en la función de una raíz cuadrada se puede determinar como SQRT para resolver lo que es una raíz positiva. En la siguiente tabla podemos observar que en la función de ABCX, su descripción va a ser valor absoluto de X, su tipo argumento va a ser entero real y su resultado va a ser igual que el argumento. En la siguiente función podemos representar que arc con tan de X, su descripción va a ser arc con tangencial de X, su tipo de argumento va a ser entero real y su resultado va a ser real. Al igual que en las operaciones matemáticas, podemos ver que en la expresión de una raíz cuadrada de 25, su resultado prácticamente va a ser 5. Y en el tipo de redondeo de 6.5 va a ser su resultado 7. En las operaciones de asignación, una operación de asignación es el modo de asignarle valores a un tipo de variable y se lo representa con este símbolo. Un ejemplo puede ser cuando A, el símbolo y 5. ¿Qué quiere decir esto? Que a la variable A se le va a asignar el valor de 5. O sea, A va a valer 5. En el siguiente ejemplo podemos ver que a A se le va a asignar el valor de 25. Por ende, el anterior valor se va a destruir y se le va a asignar un nuevo valor. En las asignaciones aritméticas, prácticamente se utiliza lo que es una operación aritmética a la variable que se le va a asignar el valor. Con un ejemplo podemos tener esta de aquí. Nuestra variable va a ser AMN y su valor va a ser la suma de 3 más 14 más 8, que va a ser el valor de 5. Por ende, el valor que se le va a asignar a dicha variable va a ser la suma total, que es 25. Por ende, su valor va a ser, el valor de AMN va a ser 25. Asignaciones lógicas. En este tipo de asignación se puede asignar el valor más lógico a las siguientes variables, que pueden ser M y P. En este tipo de asignaciones el valor puede ser tanto como verdadero o tanto como falso. Con el siguiente ejemplo tenemos que a la variable M se le va a asignar el valor de 8 menor que 5. Por ende, esto es falso. O sea que el valor que se le va a asignar a la siguiente variable M va a ser falsa. En la siguiente variable P se le va a asignar el valor de 7 mayor que 6. Por ende, es verdadero. Y el valor que se le va a asignar a la variable P va a ser verdadero. Asignación de cadena de carácter. En esta asignación se evalúa lo que es la cadena de carácter, que viene a ser el carácter 12 de octubre de 1942, y esta va a ser el valor que se le va a asignar a X. Dependiendo de cualquier cadena, ya bien sea una fecha o cualquier cadena que se le quiera asignar a cualquier, por ejemplo, otro ejemplo, una variable Y, se le va a asignar la cadena de las fechas de diciembre, que va a ser el 1 de diciembre del 2000 en adelante. Se le va a asignar lo que es el valor a la siguiente variable. Asignación múltiple. En esto todos los lenguajes son prácticamente asignados, o sea, son varios de los que se pueden aplicar en esta asignación, como pueden ser lo que es más, menos, asterisco, slash. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, lo que es la variable se le va a asignar varios tipos de operadores, como son variable, operador y expresión. Esto quiere decir que se va a transformar en uno solo y se le va a asignar lo que es una expresión y se le va a asignar a lo que es la variable. Varios tipos de expresiones, como ya hemos dicho anteriormente. En las conversiones de tipo, en este tipo de conversiones de tipo se puede decir que las asignaciones a los valores de cada variable ya tienen especificado cada uno su operador, o ya tienen asignado su tipo de valor. Por ende, no se puede asignar otro valor porque saldría un error. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, los valores que ya son asignados a la siguiente variable A y B se tienen que utilizar. En lo siguiente, que se va a asignar lo que es el valor en dicha operación que se le va a asignar a C. Por ende, se tiene que resolver y vamos a utilizar lo que es el valor ya utilizado en la variable A, que sería 3 más 2 multiplicado por el valor ya asignado a B, sería 4. Esto sería igual a
3 más 8, esto sería igual a 11. Por ende, el valor que se le va a asignar a C va a ser 11, porque ya se ha comprendido lo que es la siguiente operación de acá. Las expresiones lógicas, o también llamadas booleanas, son aquellas cuyos valores son verdaderos o siempre son falsos, ¿sí? Sus valores lógicos pueden tomar cualquiera de estos valores, o simplemente son verdaderos o son falsos. Se denominan booleanos debido en honor al matemático británico George Boole, el cual también fue el creador de la álgebra Boole. Las expresiones lógicas se forman combinando variables y constantes lógicos. Y incluso también, además de otras expresiones lógicas, utilizando operadores lógicos como son el y, el o además también lo que es el no. Y aparte también lo que son los operadores relacionales, los cuales son de relación o de comparación, como es el igual, el mayor, el menor que o mayor que. Como por ejemplo tenemos lo que es el igual, lo que es el mayor, el menor, el mayor igual que, menor igual que, o distinto de algo, ¿sí? Los operadores de relación. Los operadores de relación nos sirven para hacer comparaciones con el tipo de datos numéricos o de carácter. Estos en sí también nos ayudan en lo que es a realizar condiciones dentro de lo que son los algoritmos, como lo que son la bifurcación. ¿Sí? Como por ejemplo tenemos dentro de un algoritmo, por ejemplo, podemos decir que 5 es igual a 5 y se cumple con lo que son las instrucciones lógicas, como que es verdadero, ¿sí? Y si no fuera el caso, sería falso. Aparte de los operadores de condición, se utilizan en cuatro tipos de datos estándares, lo que son los reales, en los enteros y lo que son también los caracteres o lógicos. Para realizar comparaciones del tipo de dato carácter se requiere una sucesión de ordenamiento de los caracteres similares, de orden que tanto creciente y decreciente. Este ordenamiento suele ser alfabético, tanto mayúsculas, minúsculas y alfanuméricas, considerándolas de modo independiente. Pero al realizar comparaciones mixtas ya se requiere de un uso de un código más normalizado, como es el código ASCII, que muchas computadoras no lo utilizan, pero lo que son los caracteres alfanuméricos son los más estándares en el momento de utilizarlos. Las expresiones lógicas, como lo dije anteriormente, las expresiones lógicas se caracterizan por el NOT, el I o el O. Como por ejemplo, tenemos el operador lógico, no, se utilizan como es el NO cuando es una negación, se utiliza el I cuando es una confusión y cuando es el O para una disyunción. Las funciones internas. Las operaciones que requieren los programas a veces son necesariamente tanto aritméticas como básicas. Las funciones internas son las que se encuentran incorporadas o normalmente son las estándares, como lo que son las potencial, logaritmo neperiano, logaritmo decimal, las cuales trabajan con números enteros o reales, y lo que es el redondeo trabajan solamente con números reales. Siguiente, lo que es el seno, el cuadrado de un número y la raíz cuadrada de un número trabajan también con lo que son los valores tanto enteros como reales. Muchas gracias por su atención. Finalizo el video.